Top errores que cometen los escritores de BookNet. Hoy vamos a hablar de los principales errores que cometen los escritores de BookNet. Esta información es especialmente importante para los autores nuevos que acaban de llegar a la plataforma y están empezando a publicar sus primeras novelas. Muchos de esos errores parecen pequeños, pero pueden afectar directamente a la cantidad de lectores, a la popularidad del libro y en el futuro a sus ventas. Antes de empezar, ¿qué es la suscripción? Antes de hablar de los errores, queremos recordar algo muy importante. No podrá enviar la solicitud para abrir una suscripción si han pasado más de 60 días desde la creación del libro. Por eso recomendamos crear la novela en BookNet justo cuando realmente planea empezar a publicarla. ¿Y qué es una suscripción? Es un libro de pago que todavía está en proceso de escritura. El lector compra el acceso cuando la novela aún no está terminada y el autor continúa publicando nuevos capítulos hasta finalizarla. Este formato permite ir acumulando lectores regulares durante la publicación y después convertir parte de esos lectores en compradores. Por eso no recomendamos publicar directamente una novela completa y después simplemente intentar venderla. Imagine una serie de Netflix. Los lectores van siguiendo la historia, esperan el siguiente capítulo, se acostumbran al libro y quieren saber qué sucederá después. Si publica todo de golpe sin haber acumulado antes una audiencia, será mucho más difícil conseguir ventas. Errores al crear el libro. Primero vamos a revisar los errores que se cometen durante la creación y presentación de un libro en BookNet. Son detalles que el lector ve incluso antes de empezar a leer la primera página de su libro. Una portada poco profesional. El primer error es publicar un libro sin portada o utilizar una portada poco profesional. La portada es lo primero que ve el lector, antes de leer la sinopsis, antes de conocer al autor y antes de abrir el primer capítulo. Normalmente ya he visto la portada. Puede entrar en la página principal de BookNet y observar qué tipo de portadas se utiliza en los libros populares de su género. No es necesario contratar simplemente a un diseñador. Puede crear una portada en Canva o utilizar herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT. En nuestro canal de YouTube también encontrará tutoriales donde mostramos cómo hacerlo. Usar etiquetas al azar. Otro error frecuente es seleccionar cualquier etiqueta simplemente para rellenar este apartado. Las etiquetas son una herramienta de navegación. Los lectores pueden entrar en una etiqueta determinada y encontrar otros libros relacionados con el tema que le interesa. Por eso recomendamos analizar qué etiquetas utilizan los libros populares de su género y escoger solamente aquellas que realmente corresponden a su novela. Las etiquetas adecuadas son otra posible vía para que el nuevo lector pueda descubrir su libro. Utilizar incorrectamente la advertencia más 18. Otro punto muy importante es la etiqueta o advertencia más 18. Antes de publicar recomendamos leer las normas de publicación de contenido en BookNet. Además, tenga en cuenta que esta advertencia no se puede cambiar después de crear el libro. Si su novela no contiene contenido explícito y selecciona más 18 innecesariamente, estará limitando el acceso al libro para que los lectores menores de 18 años. Pero si ocurre lo contrario y publica contenido explícito sin colocar la advertencia correspondiente, el libro puede ser bloqueado por los moderadores. Por eso esta opción debe seleccionarse correctamente desde el principio. No pensar en el potencial comercial del título. Otro error es elegir el nombre del libro sin pensar en cómo lo verá o recordará el lector. Primero, un detalle muy sencillo. Según las reglas de BookNet y de gramática, no se coloca un punto al final del título. Sin embargo, todavía vemos autores que lo hacen y visualmente resulta poco profesional. Segundo, antes de elegir un título, búscalo en BookNet. Si existen 20 libros prácticamente con el mismo nombre, será mucho más difícil que el lector recuerde precisamente el suyo. El título también puede tener un potencial para las búsquedas. Hemos tenido casos en los que un autor utilizó dentro del título una palabra que en este momento era muy popular en Internet y recibió visitas adicionales desde buscadores como Google. Por eso el nombre no debería elegirse únicamente porque suena bonito. También conviene pensar si es fácil de recordar, si diferencia el libro y si puede despertar el interés. Empezar el libro con advertencia y notas es otro error muy común. Algunos autores colocan primero una sinopsis, después advertencias, notas de autor, explicaciones y solamente después empieza la novela. Según las estadísticas que observamos, esto puede provocar una pérdida importante de lectores. En el ejemplo de la pantalla podemos ver que de 111 lectores, solamente 88 llegaron al prólogo. Y en otro caso, de 19 lectores, solamente 10 llegaron al día siguiente hasta el comienzo de la historia. Cada página adicional
Antes del inicio de la trama es un punto en el que el lector puede abandonar el libro. Si su libro tiene la advertencia más 18, el lector ya está informado de que puede contener contenido explícito. Intente empezar directamente con la historia. La primera página del primer capítulo debe provocar curiosidad, emoción o conflicto, porque muchas veces el lector decide si continuará leyendo su novela precisamente durante esta primera página. Errores en el ritmo de publicación. Ahora pasamos a otro grupo de errores, los relacionados con la publicación del capítulo. Entre los más frecuentes encontramos 3. Publicar el libro entero en un solo día, actualizarlo solamente una vez a la semana, o hacer pausas muy largas entre las actualizaciones. La regularidad es fundamental para conseguir lectores que siguen la novela. Publicar con regularidad. Si entra en panel de autor y abre el apartado de estadística de lectura, debería intentar conseguir un gráfico parecido al que mostramos en pantalla. La idea es que el libro tenga movimiento constante. Lo ideal es actualizar diariamente, cada 2 días o como mínimo unas 3 veces por semana. De esta manera el lector se acostumbra a volver al libro y aumenta la posibilidad de que se convierta en un lector regular y más adelante en comprador. No tiene mucho sentido publicar 5 capítulos durante un mismo día y después desaparecer durante un mes. Es mucho mejor distribuir este mismo contenido en varias actualizaciones. Una posible fórmula de publicación. Vemos ahora un ejemplo de cómo podría organizarse la publicación de una novela. Desde el momento en que se crea el libro debería empezar una publicación regular. Como orientación, la parte gratuita puede representar aproximadamente entre 25 y 30% del texto. Publicar esta parte puede ocupar aproximadamente entre 3 y 5 semanas. Después, dependiendo del desarrollo del libro y de los requisitos de la plataforma, puede llegar el momento de abrir la suscripción. Una suscripción bien organizada puede durar aproximadamente 2 o 3 meses. Por eso es importante calcular previamente cuánto texto tiene, cuánto capítulo publicará y con qué frecuencia podrá actualizar. Puede poner el video en pausa y hacer una captura de este esquema. Ejemplo bueno, libro X. Vemos un ejemplo. Tenemos el libro X con 30 capítulos en total. Queremos publicar gratuitamente aproximadamente los primeros 10 capítulos, es decir, alrededor de 30% del libro de forma gratuita. Pero también queremos mantener el periodo gratuito durante aproximadamente un mes. Una opción sería publicar un capítulo cada 3 días. Otra opción es dividir los capítulos largos en partes, por ejemplo, capítulo 1.1 y capítulo 1.2. Así, en lugar de tener 10 actualizaciones, tendremos 20. Podremos publicar cada 2 días o de forma interdiaria. La cantidad total del texto gratuito será prácticamente la misma, pero el lector tendrá muchos más momentos de contacto con vuestra novela. Volverá con más frecuencia, seguirá la historia durante más tiempo y tendrá más posibilidades de convertirse en lector regular. Otro ejemplo bueno es el libro Y. En este caso son 60 capítulos, pero los capítulos son más cortos. Podemos publicar gratuitamente los primeros 20 capítulos. Si las actualizaciones aparecen de forma interdiaria, conseguiremos mantener aproximadamente un mes de publicación gratuita. Después, todavía nos quedarán 40 capítulos para la etapa de suscripción. Si seguimos publicando un capítulo cada 2 días, tendremos aproximadamente 80 días de suscripción. Es un ritmo mucho más cómodo para mantener al lector interesado durante varias semanas. Y ahora vemos el ejemplo malo, el libro Z. Tenemos un libro Z con 30 capítulos. El autor decide actualizar solamente una vez a la semana porque cada capítulo es muy largo. Después de publicar los primeros 5 capítulos, quiere abrir la suscripción. ¿Cuál es el problema? Durante este periodo probablemente no habrá conseguido acumular suficientes lectores regulares. Además, una actualización semanal puede generar inseguridad. Un lector que está pensando en pagar quiere sentir que la novela se está publicando de manera activa y que recibirá nuevos capítulos con regularidad. Si ve grandes pausas entre las actualizaciones, puede decidir esperar a que la novela esté terminada en lugar de comprar la suscripción. Otros consejos para ganar popularidad. Ahora vamos a ver algunos consejos adicionales que pueden ayudarle a conseguir más lectores. Primero, analice el mercado. Entre en el apartado de bestsellers y observe qué géneros, tramas, portadas, títulos y temas están funcionando actualmente. Segundo, preste muchísima atención al primer párrafo y al primer capítulo. Puede utilizar recursos literarios para empezar desde una situación de conflicto o desde un momento especialmente intrigante y después explicar cómo los personajes llegaron hasta ahí.
El objetivo es sencillo, que el lector necesite saber qué ocurrirá después. También puede analizar qué historias despiertan interés en redes sociales, busque en TikTok palabras relacionadas con libros o con BookNet y observe qué videos tienen muchas visualizaciones, comentarios y reacciones. Esto le puede ayudar a entender qué conflicto o situaciones llaman la atención de los lectores. Y no olvide la prestación general del libro, portada, títulos, sinopsis, etiquetas y ritmo de actualizaciones. Por último, la promoción es muy importante. Según nuestra experiencia, los autores que promocionan activamente sus novelas en TikTok pueden conseguir resultados de ventas muy superiores a los autores que tienen buenas historias pero no realizan promoción. En nuestro canal de YouTube, especialmente en el apartado de Shorts, publicamos instrucciones y ejemplos de cómo crear este tipo de contenido. No investigar cómo funciona BookNet. Y llegamos a uno de los últimos errores, empezar a publicar sin investigar cómo funciona la plataforma. BookNet tiene una sección de preguntas frecuentes para autores en la parte inferior de la página. También puede entrar en el apartado de soporte. Allí encontrará artículos donde explicamos cómo publicar correctamente, cómo funciona la comercialización, cómo promocionar sus libros y muchas otras cuestiones importantes. Dedicar un poco de tiempo a leer esta información puede evitar muchos errores después. Esperamos que haya visto este video hasta el final y sobre todo que esta información le haya resultado útil. Publicar una novela no consiste solamente en escribir una buena historia, también es importante saber presentarla, organizar correctamente las actualizaciones, conocer a sus lectores y promocionarla. Le deseamos muchísimo éxito en su camino como escritor en BookNet y esperamos ver muy pronto sus libros entre las historias más populares de la plataforma. Hasta luego.